Salí, polvo naranja del demonio. A ver, probando los faders. Listo. La consola sobrevivió. Nota mental: no volver a ofrecerle snacks de queso radiactivo a un filósofo renacentista. Maquiavelo decía que el fin justifica los medios, pero ensuciarme el equipo de sonido definitivamente no está justificado. Ahí está. Aro de luz encendido al 70%. Tono cálido. Hay que cuidar la estética del estudio, che. Una buena iluminación te salva cualquier encuadre, es puro ojo de fotógrafo. Bueno, ya despachamos a Nico Maquiavelo, que se fue indignadísimo porque no le quise poner un filtro de belleza en Instagram. Nos queda el segundo de la jornada, episodio 7 en total. A ver qué me mandó Recursos Humanos hoy. Uy, agárrense fuerte, porque si el anterior era calculador, esta figura que viene nos va a volar la cabeza, literal y metafóricamente. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Postmortem Podcast. Ellos creían que podían irse sin dejar rastro. Ja. Nosotros los tenemos aquí, listos para contarte que salió mal. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Postmortem Podcast, donde desenterramos las verdades que la historia intentó quemar. Soy Charon, vuestro anfitrión en este viaje sin retorno. Y hoy prepárense porque la temperatura va a subir. Tenemos a una invitada que convirtió una aldea en un campo de batalla y su fe en una leyenda. Una adolescente que hizo que los generales franceses parecieran Boy Scouts asustados. Demos una bienvenida ardiente a Juana de Arco. Charon, tu fervor suena como los gritos de la multitud en mi juicio, pero con menos antorchas. Estoy aquí, no más muerta que mi causa, aunque confieso que este lugar huele sospechosamente a leña quemada. Me trae recuerdos mixtos. Perdoná, Juana. Es el ambientador del estudio, fragancia pino nórdico. Está caducado desde la Edad Media. Pero bienvenida. Oíme, antes de empezar con las guerras y los milagros, tengo que preguntarte algo. Te veo mirando mi equipo con desconfianza. ¿Todo bien? ¿Te molesta el aro de luz? Es tecnología LED. Te juro que resalta tus facciones. Tengo ojo de fotógrafo, che. Hay que cuidar la estética. No es la luz, es esa cosa que tienes en las orejas, esos pequeños tapones blancos. ¿Tú también escuchas voces, barquero? ¿Son San Miguel y Santa Catalina hablándote al oído? Estos. No, Juana, son AirPods. Y créeme, lo que escucho no es para nada santo. Es un audiolibro de autoayuda. ¿Cómo ser asertivo con tu jefe demoníaco? Pero es curioso que lo menciones. Vos fuiste la pionera en esto de escuchar voces y hacerles caso. Hoy en día, allá arriba, si vas por la calle hablando solo, la gente asume que estás en una llamada importante, no que vas a liberar Francia. ¿La gente habla sola ahora, sin la intervención divina? Todo el tiempo. De hecho, hay pibes de traje que le gritan al aire cosas como «compra Bitcoin» o «no me dejes en visto». A veces pienso que tus voces eran mucho más productivas. Al menos te dieron un plan de batalla claro. Las voces de hoy solo te dan ansiedad financiera. Mis voces eran claras. Ve, Juana, salva a Francia. No había confusión. Si las voces de hoy dicen, compra Bitcoin, suenan a demonios menores intentando robarte el alma o la bolsa. No estás muy lejos de la realidad, ¿eh? Oíme, otra cosa que quería comentar con vos. El look, esa armadura brillante y el corte de pelo. El famoso corte bob. ¿Sabías que siglos después de tu época, las mujeres pagaban fortunas en los salones de París para tener tu mismo corte de pelo? ¿En serio?
Me lo corté así porque el cabello largo se enreda con la cota de malla. Es una cuestión táctica, no estética. Si tienes el pelo en la cara, no ves venir la flecha. La vanidad es la primera baja en la guerra. Bueno, anda a decírselo a los influencers de hoy. Pero es fascinante. Te convertiste en un ícono de moda sin querer. Aunque, seamos honestos, esa armadura debe ser terrible para el clima de acá abajo. ¿No tenés calor, che? Porque yo estoy transpirando y solo llevo una túnica de lino. Charón, el calor, y yo tenemos una historia complicada. Digamos que desarrollé una tolerancia muy alta en Rouen, en 1431. Este calor húmedo del inframundo no es nada comparado con una plaza llena de ingleses y un inquisidor con un encendedor. Epa, eso fue oscuro. Me gusta. Tenés un sentido del humor a prueba de fuego. Perdón, ese fue mío. Fue malo. Me retiro. El humor es necesario. Cuando estás rodeada de hombres que dudan de ti porque eres mujer, campesina y joven, aprendes a reírte. O aprendes a blandir una espada muy fuerte. Yo elegí ambas. Y vaya que la blandiste, entrando con la fuerza de una santa y el filo de una espada. Pero bueno, ya que hemos roto el hielo, o derretido el hielo, dadas las circunstancias, vamos a ponernos serios. Vamos a quitarte la armadura metafórica. Antes de que nos cuentes de tus visiones y de cómo le diste una paliza táctica a los ingleses, decime, ¿quién eras antes de que Francia entera te llamara la doncella de Orleans? Charón, antes de que el mundo me conociera por ese nombre, yo era simplemente Janet, o Janetón, como me llamaban cariñosamente en mi aldea. Era una niña campesina que vivía en Domremy, un pequeño poblado en la frontera del Reino de Francia. Mi vida era humilde y se definía por 3 pilares. Mi familia. Soy hija de Jacques d'Arc y de Isabelle Romé. Mi padre era un granjero que también servía como funcionario local, recaudando impuestos y dirigiendo la guardia, por lo que mi familia, aunque campesina, vivía con cierta comodidad y poseía tierras. Mis labores. Al igual que la mayoría en mi tiempo, era analfabeta. Nunca aprendí a leer ni a escribir. Sin embargo, mi madre me enseñó con mucha paciencia a hilar lana y a coser. De hecho, solía decir con orgullo que en las labores de costura e hilado no temía a ninguna mujer de Rouen. Mi fe. Fui criada como una ferviente católica. Mi infancia estuvo marcada por la caridad, la misericordia y una disposición natural para ayudar a los más necesitados. Incluso antes de partir a la guerra, el conflicto ya me había alcanzado. Mi aldea sufrió incursiones de los borgoñones, aliados de los ingleses, quienes incendiaron nuestro pueblo y destruyeron los cultivos. Estos eventos violentos impactaron profundamente mi ánimo, siendo apenas una niña. A los 13 años, mi identidad cambió para siempre en el jardín de mi padre, cuando escuché por primera vez la voz del arcángel San Miguel. Esa voz, acompañada de una gran claridad, me instó al principio a ser una buena cristiana, pero con el tiempo se convirtió en el mandato divino de rescatar a Francia. De campesina a santa, pasando por general. Eso es un currículum que quema. Pero suena a que tu historia ardió literalmente al final. Antes de meternos en las batallas y los milagros, necesito que me expliques algo básico que la gente asume, que sabe pero no sabe. ¿Cuál era exactamente la misión? ¿Qué te pidieron las voces? Al principio solo me pedían que fuera buena, que rezara, que fuera mucho a la iglesia. Eso podía manejarlo. Después llegó San Miguel. Después Santa Catalina y Santa Margarita. Y ahí la cosa cambió. Me dijeron que tenía que dejar la lana y las ovejas, encontrar al delfín y salvar Francia de los ingleses. Para. El delfín. Te mandaron a buscar un delfín, tipo el animal, y tenía que salvarlo de un acuario o qué. Porque si la misión divina era rescatar un mamífero marino, necesito que me lo expliques con calma. No, Charón. El delfín era el título del heredero al trono de Francia, Carlos VII, antes de ser coronado rey. Ah, perfecto. ¿Y por qué lo llamaban así?
¿Por qué nadaba bien? Porque los señores del Delfinado, una región del sur de Francia, cedieron sus tierras a la corona con una condición: que el heredero llevara su título para siempre. El delfín era el símbolo de esas tierras. Pasó a ser el nombre del príncipe heredero y quedó así durante siglos. O sea que Carlos VII se llamaba el Delfín porque hace 300 años algún noble regional negoció bien su herencia. La geopolítica medieval es básicamente un juego de nombres raros, con consecuencias enormes. No es muy diferente a la política de hoy, según entiendo. No, la verdad que no. Bueno, sigamos. ¿Qué más te encargaron las voces, además de buscar al heredero que no era un pez? 3 cosas concretas. Levantar el asedio de Orleans, que estaba a punto de caer, y con él todo el reino. Llevar a Carlos a Reims para coronarlo rey legítimo y sacar a los ingleses de Francia. Tenía 17 años, no sabía leer, nunca había salido de mi aldea, y mi respuesta fue sí. Sin preguntar por qué tú. Pregunté. Me dijeron que mi señor así lo quería. No era el tipo de respuesta que admitía seguir preguntando. Bien, ya sabemos lo que te encargaron. Ahora contame cómo convenciste a media Francia de que una campesina de 17 años sin ejército, sin título y sin experiencia militar era la persona indicada para salvar el reino. Porque ese pitch no se vende solo. Empecé por el comandante local, Baudricourt. Me rechazó 2 veces. Me mandó de vuelta a mi aldea como si fuera un problema que se resuelve ignorándolo. La tercera vez le di un dato que no podía tener. Le anuncié una derrota francesa en Rouvray, días antes de que llegaran los mensajeros con la noticia. Cuando llegaron, me escuchó. O sea que tu primer argumento fue básicamente un spoiler divino. El más efectivo que existe. Después vino Chinon y la escena del delfín escondido entre la multitud que ya contamos. Pero lo que la gente no sabe es que después de eso no me dieron nada todavía. Me mandaron a Poitiers. ¿A Poitiers a qué? A un examen. Semanas de teólogos, sabios y eclesiásticos interrogándome sobre mi fe, mis voces, mi moral, y al final revisaron que fuera virgen, para verificar que cumplía con las profecías. Espera, ¿el requisito para comandar el ejército de Francia era aprobar un examen de teología y un control de virginidad? Así era el proceso de selección medieval, Charón. No había LinkedIn. Y lo pasaste todo. Lo pasé todo. Y entonces Carlos tomó su decisión. No porque creyera completamente en mí, creo que nunca creyó del todo, sino porque el ejército estaba destrozado. Orleans estaba a punto de caer y yo era lo único que le quedaba por intentar. Me dieron la armadura, el estandarte y las llaves de lo que quedaba de Francia. Básicamente te contrataron porque no había nadie más en el presupuesto. La fe y la desesperación a veces llegan al mismo resultado, Charón. Lo importante es lo que hiciste con la oportunidad. Ok, doncella de Orleans, ahora que sabemos de dónde venís, hablemos del campo de batalla. Pero antes, hay algo que me carcome desde que leí tu ficha. Tras la coronación de Carlos en Reims, tu misión técnicamente estaba cumplida. Francia tenía rey. Las voces deberían haberte dicho: trabajo terminado, volvé a casa. Pero no volviste. Seguiste peleando. ¿Las voces te lo ordenaron? ¿O esa vez decidiste vos sola y después le pusiste el nombre de Dios encima? Es la pregunta más honesta que me han hecho en 5 siglos, Charón. Y la más incómoda. Tras Reims, las voces ya no eran tan claras. Lo que siguió fue más mío que de ellas. Y te diré algo que no le dije a ningún inquisidor. El salto desde la torre de Beaurevoir tampoco me lo ordenaron. Eso lo hice yo sola, con el miedo mordiéndome los talones. Quizás el mayor secreto de mi historia no es lo que le susurré al rey. Es que una campesina de 17 años a veces tomó decisiones enormes por su cuenta y rezó después para que parecieran divinas. Uf, un juicio que era puro teatro político. Hablemos de lo incómodo. Dormir con armadura, rodeada de hombres toscos que no se bañaban nunca y tener que cortarte el pelo como un pibe para que no te molestaran.
¿Cuál era el miedo real, Juana? ¿Los ingleses o que se dieran cuenta de que debajo del acero era solo una adolescente aterrada? La armadura no era solo para el campo de batalla, era mi refugio. Tienes razón al decir que era incómodo, pero dormir vestida de hombre y bajo el peso del acero era mi única defensa en un mundo donde una doncella estaba perpetuamente en peligro. Cortarme el cabello y vestir como un soldado no era un disfraz para ocultar quién era, sino una medida de castidad y protección necesaria para cumplir la misión sin perder mi honor. Vivir rodeada de hombres toscos fue un desafío, pero no me dejé intimidar. Al contrario, les impuse un estilo de vida casi monástico, prohibiéndoles las blasfemias, los saqueos y alejando a las prostitutas de los campamentos. Estaba convencida de que un ejército solo podía triunfar si contaba con la bendición de Dios. ¿Mi miedo real? Por supuesto que estaba aterrada. Cuando escuché las voces por primera vez, a los 13 años, era solo una campesina analfabeta que prefería estar hilando lana junto a mi madre. Y de pronto cargaba con el destino de un reino. Pero mi verdadero miedo no era que descubrieran mi fragilidad, era fallarle a mi Señor. Ese temor era tan profundo que cuando supe que me habían vendido a los ingleses, preferí saltar desde una torre de 21 metros antes que ser entregada. Debajo del acero sí había una adolescente, Sharon, una que lloraba desconsolada cuando los ángeles se evaporaban porque quería que se la llevaran con ellos. Juana, hoy los mismos ingleses que te quemaron por bruja tienen que estudiar tu vida como una de las mentes militares más brillantes de la historia. Se siente bien saber que, siglos después, ganaste la guerra desde las cenizas. ¿Sabes lo que me resulta verdaderamente extraño, Sharon? Que los mismos que me quemaron por oír voces, ahora estudian mis decisiones tácticas en academias militares. Me condenaron por escuchar a Dios y hoy me citan como si hubiera inventado una fórmula. No inventé nada, solo obedecí. La ironía es que los hombres que no me creyeron terminaron siguiendo exactamente el camino que yo les señalé. Ganaron la guerra 22 años después de quemarme. Yo ya no estaba para verlo, pero mis voces sí. Hablando de fuego, vamos con los chismes jugosos. Esas voces, divinas o algo más terrenal, ¿y qué hay de la ropa de hombre o tu carta a los husitas? ¿Qué secreto guardaste que aún hace temblar a los muertos? Mis voces eran mi guía, Sharon. Divinas, epilepsia, esquizofrenia, no importa, me dieron fuerza para liderar ejércitos. Nunca revelé todo lo que me dijeron, ni en el juicio, era entre Dios y yo. La ropa de hombre no fue solo estrategia militar, sino protección en prisión contra abusos. El juicio lo llamó herejía, pero era supervivencia. Mi carta a los husitas en 1430, amenazando con una cruzada, fue un disparate. Una campesina dictando teología era un desafío. Mi secreto más guardado. En Chinon, con Carlos VII, le hablé de su legitimidad. Nadie sabe exactamente qué dije, y nunca lo diré. Hay algo que los libros no dicen. Cuando te llevaron ante Carlos VII y él se escondió entre la multitud para probarte, ¿qué fue exactamente lo que le susurraste al oído que lo dejó pálido y le hizo entregarte su ejército? ¿Cuál era el secreto sucio del rey? Sharon, tocas un misterio que fue el corazón mismo de la esperanza de Francia. Para Carlos, aquel encuentro en Chinon no era solo una audiencia política, sino una prueba de su propia alma. Es cierto lo que se cuenta. Él se escondió entre sus cortesanos y puso a un noble en su lugar para probarme. Pero mis voces no me fallaron, lo reconocí de inmediato entre la turba. Sin embargo, lo que realmente lo dejó pálido ocurrió en nuestra conferencia privada. El secreto sucio que atormentaba a Carlos era la duda sobre su propia sangre. Su propia madre, Isabel de Baviera, lo había desheredado. Existían rumores de que Carlos no era el hijo legítimo de Carlos VI, el Loco, sino el fruto de un romance extramatrimonial. Ese era su mayor temor, ser un usurpador sin derecho al trono. Lo que le susurré fue la confirmación divina de su legitimidad.
Le aseguré que él era el verdadero hijo del rey y el legítimo heredero de Francia. Al quitarle ese peso de encima, Carlos sintió que si Dios conocía su secreto más íntimo y lo validaba, entonces podía confiarme su ejército y su destino. Fue la verdad sobre su origen lo que le dio el valor para hacerme su capitana. Juana, describime la sensación de estar sentada frente a decenas de doctores en teología que ya habían decidido quemarte antes de hacerte la primera pregunta. Porque eso no es un juicio. Eso es una cita con el dentista donde el dentista ya tiene el forceps en la mano. Es exactamente eso. Entré sabiendo que no había defensa posible porque no había juicio real. Clérigos proingleses vinculados a la Universidad de París, elegidos por mis verdugos, me negaron asesor legal. Me negaron que hubiera eclesiásticos franceses para equilibrar el tribunal. Me tenían encadenada, en celda secular, custodiada por soldados ordinarios en lugar de monjas, lo cual, Charón, no era un detalle administrativo, era una amenaza constante. Pero te diré algo, cada pregunta trampa que me lanzaban me daba más claridad. Cuando un hombre docto necesita 20 trampas para vencer a una campesina analfabeta, la campesina ya ganó. Eso es lo más maquiavélico que has dicho en toda la entrevista. Y mira que acabo de hablar con Maquiavelo. Todos te imaginan con la espada y el estandarte, pero en las noches antes de la batalla de Orleans, cuando el ruido de los campamentos se apagaba, ¿alguna vez lloraste extrañando el olor al pan de tu mamá en Domremy? Charón, me hablas de la niña que aún habitaba en mí, no solo de la capitana que el mundo recuerda. Como le confesé a Jean de Metz cuando mi misión apenas comenzaba, preferiría haber seguido hilando al lado de mi madre. Yo no busqué la guerra ni la gloria. En las noches de vigilia, antes de que el estruendo de los cañones rompiera el silencio de Orleans, recordaba la sencillez de mi aldea. Ya sabía lo que era sentir que el alma se partía de nostalgia, cuando tuve mi primera visión en el jardín de mi padre. Lloré desconsolada cuando los ángeles se evaporaron porque quería que me llevaran con ellos. Aquellas noches, con solo 17 años y el peso de un reino sobre mis hombros, el recuerdo del pan de mi hogar era mi refugio secreto. Pero aunque las lágrimas asomaran, debía permanecer firme. No había ayuda para el reino salvo la mía, y mi Señor quería que lo hiciera. Decime, ¿qué hubiera pasado si ese día en la iglesia de Fierbois no encontrabas la espada de Carlos Martel detrás del altar? ¿Hubieras seguido adelante o todo este plan divino se basaba en encontrar ese pedazo de hierro por pura casualidad? Charón, haces una pregunta que busca encontrar una explicación humana a lo que para mí siempre fue un mandato divino. Mi misión comenzó años atrás, en el jardín de mi padre, cuando apenas era una niña y escuché por primera vez a mis voces. No nació en una iglesia, ni se forjó en el metal de una espada. La espada de Fierbois fue un signo, pero no el fundamento de mi fe. Mis voces me indicaron su existencia para que otros vieran que mi guía era real. Pero, ¿qué hubiera pasado si no estaba allí? Hubiera seguido adelante de todos modos. Mi fuerza nunca residió en el pedazo de hierro. De hecho, prefería mi estandarte blanco 40 veces más que mi espada. Lo portaba en el fragor de la batalla para evitar matar a nadie, pues nunca quise derramar sangre humana. El plan divino no se basaba en la casualidad de encontrar una reliquia, sino en la obediencia a la voluntad de mi Señor. La espada fue un instrumento. La verdadera victoria se ganó por la fe y el coraje que mis voces infundieron en un ejército que ya no tenía esperanza. Juana, necesito que me expliques algo que no me cierra. Estás presa en el castillo de Beaurevoir, 4º piso, y decidís tirarte por la ventana. Desde unos 20 metros, sin cuerda, sin plan, solo te tirás. ¿Qué estaba pasando exactamente en esa cabeza? Pánico, Charón. Pánico puro. Me habían dicho que iban a entregarme los ingleses, y algo en mí se negó completamente. Preferí caer al vacío que caer en sus manos. Mis voces me habían dicho que no saltara. Me lo dijeron claramente, que tuviera paciencia, que Dios proveería, y las desobedecí. Fue la única vez en toda mi misión que hice lo contrario de lo que me ordenaban, y pagué el precio.
Quedé inconsciente entre los fosos, con el cuerpo destrozado, sin haber escapado de nada. Esperá, o sea que Dios te dijo que no saltaras, vos saltaste igual y encima no funcionó. Eso es un domingo muy malo, Juana. Es el peor domingo de mi vida. Y cuando recuperé la conciencia, mis voces volvieron. No para consolarme, para decirme que lo que había hecho estaba mal y que tendría que sobrellevar las consecuencias. Fue la única reprensión que recibí de ellas en toda mi misión. Me dolió más que la caída. Más que 20 metros de caída libre. El cuerpo sana, Charón. La voz de tu Señor diciéndote que te equivocaste. Eso tarda más. Cuéntame el momento exacto en que entraste a la sala de Chinon y viste que el rey estaba escondido entre la multitud. Porque seamos honestos, Juana, si el rey de Francia tiene que disfrazarse para probarte, ¿eso no te dijo ya todo lo que necesitabas saber sobre él? Me dijo exactamente eso, Charón. Un hombre que duda de su propio trono hasta el punto de esconderse entre sus cortesanos como un niño detrás de una cortina, ese hombre no necesitaba un ejército, necesitaba que alguien le dijera la verdad. Entré en aquella sala y lo encontré de inmediato. No porque mis ojos fueran especiales, sino porque el miedo tiene una postura muy particular. Le dije: el Señor de los cielos me envía para deciros que seréis consagrado y coronado en Reims. Vi cómo el color le volvía a la cara. No fue un milagro, fue la primera vez en su vida que alguien le habló sin querer algo a cambio. O sea que básicamente le hiciste terapia antes de hacerle la guerra. Emprendedor, el método. Juana, hay algo que me quita el sueño desde que leí tu ficha. Las voces te avisaron que ibas a ser capturada en Compiègne, con semanas de anticipación. O sea que el 23 de mayo de 1430 no fue una sorpresa, fue una cita. ¿Cómo se sigue cabalgando hacia una batalla cuando ya sabes cómo termina? Con la misma obediencia con que empecé. Durante la semana de Pascua, en las trincheras de Melun, mis voces me dijeron claramente que sería capturada antes del día de San Juan, que tenía que ser así, que no me angustiara. No me dijeron el día exacto. No me dijeron el puente, solo me dijeron el precio y me pidieron que lo aceptara. Y lo acepté. Lo que cambió en mí después de Melun fue que empecé a diferir más a los capitanes en las decisiones. No porque dudara, sino porque sabía que mi tiempo al mando se acababa y no quería que mi terquedad costara vidas que no estaban en el plan. Espera, o sea que seguiste peleando semanas sabiendo que ibas a caer, con ese dato en la cabeza. Eso no es fe, Juana. Eso es una templanza que francamente me hace sentir muy mal por quejarme de mis lunes. Los lunes son una prueba legítima, Charón. No te subestimes. Y cuando te derribaron del caballo en Marny, ¿qué fue lo primero que pensaste? Que había llegado la cita. Nada más. El miedo estaba ahí. El miedo siempre estuvo ahí, no te voy a mentir. Pero debajo del miedo había algo más quieto. Mis voces me habían prometido que al final llegaría al reino del paraíso. Aquella captura no fue un error del plan, fue la última línea del plan, y yo ya la conocía de memoria. La última línea del plan. Che, Juana, ¿alguna vez pensaste en simplemente no ir ese día? Todos los días desde Melun. Y todos los días fui igual. Háblame de la pregunta más peligrosa del juicio, la de la gracia divina, porque la leí y todavía me duele la cabeza. Era una trampa perfecta. ¿Sí o no te condena? ¿Cómo saliste de esa? Era esto. Si decía que sí estaba en la gracia de Dios, herejía por presunción. Nadie puede saberlo. Si decía que no, confesión de culpa. 2 respuestas, 2 hogueras distintas. Respondí: si no lo estoy, que Dios me ponga allí. Si lo estoy, que Dios me mantenga así. Sería la criatura más triste del mundo si supiera que no estaba en su gracia. El tribunal quedó en silencio. Uno de los asesores protestó contra el interrogador diciéndole que era una pregunta demasiado grave para hacérsela a nadie. No fue ingenio, Charón, fue que la verdad no cabe en las trampas que fabrican los mentirosos. 19 años, analfabeta contra los mejores teólogos de Europa, y les ganaste con lógica.
Francamente, si esto fuera un debate universitario hoy, te daban el doctorado honorario y mandaban a los jueces a repetir el año. Hay una cosa que declaraste en el juicio que me tiene dando vueltas. Dijiste que preferías tu estandarte 40 veces más que tu espada. 40 veces. Es un número muy específico para una mujer que lideraba ejércitos. ¿Por qué el trapo antes que el acero? Porque la espada mata y el estandarte no. Así de simple. Lo portaba yo misma en el fragor de la batalla para evitar blandir un arma, para no tener que matar a nadie con mis propias manos. Fui al frente de cada batalla con un símbolo, no con una hoja. Los hombres veían el estandarte y sabían hacia dónde avanzar. No necesitaban verme matar. Moment, la comandante militar más famosa de la historia de Francia, ¿no quería matar? Nunca quise matar, Charón. Nunca dije que la guerra fuera buena. Dije que era necesaria. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas que la historia convenientemente olvidó. Me convirtieron en símbolo de la espada porque era más útil así, pero yo elegí el estandarte. 40 veces lo elegí. O sea que la imagen de Juana de Arco con la espada en alto que tiene todo el mundo en la cabeza es básicamente una campaña de marketing medieval. Bienvenido a 5 siglos de malentendidos, barquero. Espero que el algoritmo te trate mejor a vos que a mí. Hay algo que el juicio usó en tu contra que necesito que me expliques. Retomaste las ropas de hombre después de haber abjurado. Ellos lo llamaron reincidencia. ¿Qué fue realmente? Fue supervivencia. Me habían prometido una prisión eclesiástica custodiada por mujeres si abjuraba. Me devolvieron a la misma celda secular, con los mismos soldados, con las mismas cadenas. En ese lugar hubo intentos de violación, Charón. Un importante lord inglés entró en mi prisión para tomarme por la fuerza. Las ropas de hombre, el jubón, las calzas, las botas todas atadas entre sí con cordones, eran mi última defensa física. Un vestido no lo es. Llegó un día en que los guardias me quitaron el vestido y no me dejaron otra cosa. Me levanté y me puse lo único que había. Eso fue mi reincidencia. Preferí la hoguera a que mancillaran lo único que me quedaba intacto. Que conste en acta que la iglesia quemó a una adolescente por ponerse pantalones para no ser violada, por si alguien todavía cree que el juicio fue sobre teología. Juana, la última mañana, el 30 de mayo de 1431. No te voy a pedir que lo revivas si no querés, pero si hay algo que los libros no dijeron bien, ahora es el momento. Los libros dicen los hechos. Lo que no dicen es el olor. La madera mojada de rocío de la mañana. El yeso de la columna contra mis manos. Me habían dado los sacramentos, confesión y comunión esa mañana. Eso fue lo único que no me quitaron. Pedí un crucifijo. Un soldado inglés, Charón, rompió su bastón y me hizo una cruz pequeña. La besé y la puse contra mi pecho. Cuando empezaron las llamas, no miré a la multitud, no miré a mis jueces. Solo repetí el nombre de Jesús hasta que no pude más. Lo que los libros tampoco dicen es que después, cuando el fuego terminó, los ingleses apagaron las brasas para que todos vieran que era un cuerpo humano lo que había allí, que no había escapado, que era real. Eso me parece, Charón, la prueba más clara de todo. Los que no tienen miedo no necesitan demostrar que ganaron. Última parada, Juana, y quiero el gran final. ¿Qué mensaje dejas a los vivos que escuchan este podcast? ¿Y alguna advertencia macabra desde el más allá? Mi advertencia es esta. Cuidado con los hombres que te piden que mueras por una causa que ellos mismos no defenderán con su cuerpo. Carlos VII tenía un ejército y un trono. Yo tenía 17 años y una espada prestada. Él sobrevivió, yo no. Piensen en eso la próxima vez que alguien les hable de sacrificio desde un lugar cómodo. Y a los que escuchan voces, no importa si son de Dios, de la locura o de su propio coraje disfrazado. Lo que importa es si tienen el valor de obedecerlas. Yo lo tuve. La hoguera fue el precio. Y aún así, lo volvería a hacer.
aunque esta vez le pediría a San Miguel que me avisara con más anticipación sobre Compiègne. Bueno, Juana, la verdad que me dejaste sin palabras. De pastorear ovejas a dominar generales, cambiar el curso de una guerra de 100 años y aguantar un juicio arreglado con una dignidad tremenda. Sos la MVP, jugadora más valiosa del siglo XV, sin lugar a dudas. Mi vida fue corta, barquero, pero mi misión fue eterna. Que los mortales que escuchan tu podcast recuerden que la verdadera armadura no es de acero, sino de convicción, y que si tienen una causa justa, ni los reyes, ni los jueces, ni el fuego pueden destruirlos. Amén a eso. Un aplauso cerrado para la patrona de Francia, gente. Juana, qué gran cierre. Tu llama, lejos de apagarse, sigue ardiendo con una intensidad inusitada en el más allá. Gracias, desde lo más profundo de nuestro ser, por tener la valentía de compartir tu verdad, tu historia, tus sufrimientos y tus triunfos con nosotros. Tu legado es un faro de esperanza y un recordatorio constante de que, incluso después de la muerte, nuestras voces pueden resonar y transformar el mundo. Para continuar desenterrando los secretos que yacen bajo la superficie de la existencia, síguenos en todas nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo e interactuamos con nuestra audiencia. Nos encontrarás como @postmortempodcast en tu plataforma favorita. Denle a la campanita, dejen 5 estrellas y por favor, no me dejen en visto que me baja el algoritmo. Y como es tradición acá en Postmortem, le pedí a nuestra invitada que eligiera la pista de salida. Los dejamos con este himno de batalla celestial, elegido directamente por la doncella de Orleans. Nos escuchamos el próximo miércoles con más confesiones desde el más allá. Y recuerden que al final, todo cadáver nos recuerda que la fe puede mover ejércitos, pero el mundo siempre tiene una hoguera lista para los que brillan demasiado. Hasta la próxima, oyentes, y que sus almas encuentren un buen estandarte en el más allá. La barca ya se va, no hay nada que perder. Tuviste tu momento, te vimos florecer, pero el set se cierra, la tierra te llamó. La vida es un suspiro que ya se terminó. Postmortem, ríe antes del final. Postmortem, un viaje sin igual. La, 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 la. Vayan en paz, si es que pueden. Uf, corte. Salió buenísimo, Juana. Te digo, tenés una presencia ante el micrófono bárbara. ¿Querés pasar por la cafetería antes de volver a tu zona en el paraíso? Hoy sirven medialunas, un poco duras, pero zafan. Te lo agradezco, Charón, pero tengo que reunirme con San Miguel para repasar unas tácticas de caballería celestial. Nos vemos en... Emboscada. ¿Qué es ese chillido infernal? ¿Es una alarma de asedio inglesa? Ponte a cubierto, barquero. Pará. Bajá la espada, por el amor de Dios. No es un asedio, es el detector de humo. ¿Detector de qué? Esta habitación está limpia. Es que emitís demasiada energía térmica, Juana. O sea, literalmente te estás... No mires el aparato del techo así. Juana, no saltes. La amenaza aérea ha sido neutralizada. El demonio chillón está muerto. De nada, Charón. Me acabás de decapitar el detector de humo contra incendios. Era nuevo, Juana. Me lo descuentan del sueldo. Y seguro ahora se activan los aspersores. El agua purifica el espíritu, barquero. Considéralo un bautismo. Que tengas un buen día. Encima me va a arruinar el aro de luz.